Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. En esta primera hora de Gladys en Éxito vamos a revisar el tema de la estigmatización y persecución a los llamados trocheros. Van a aplicar ley contra la delincuencia organizada hacia ellos y leemos de efecto Cocuyo que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello se pronunció sobre la criminalización de los venezolanos retornados al país por parte de la gestión de Maduro en sus alocuciones. A juicio de la institución, el señalamiento de trocheros, como se llama, a quienes guían a personas por pasos fronterizos ilegales desde y hacia Venezuela, es discriminatorio y estimula el odio hacia la población retornada. Y dijo que este señalamiento criminaliza a las personas que retornan, estima la denuncia anónima bajo el pretexto del bioterrorismo, lo que constituye un abuso de la figura de terrorismo y puede conducir a procesos de tribunales especiales. Desde hace varias semanas, la gestión de Nicolás Maduro ha insistido en denunciar que trocheras y trocheros, como dice él, son los responsables de contagiar a buena parte de las ciudades del país como parte de un plan del presidente colombiano Iván Duque. Y llegó a decir, hemos declarado la guerra a los trocheros, lo dijo en un acto con policías. El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, pidió que todo el país se incorpore a esta gran jornada de denunciar al trochero. En este sentido, Reverol advirtió a quienes pretenden ingresar a Venezuela a través de estos pasos ilegales que serán procesados en atención a la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada, por lo que se enfrentarán a una pena de entre 8 y 12 años de prisión. Para hablar de este tema tenemos a dos especialistas, a Claudia Vargas, que es magíster en Ciencias Políticas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, especialista en temas migratorios, y Ligia Bolívar, sociólogo, fundadora de Provea, integrante del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Y justamente a las dos le doy las buenas tardes y la bienvenida, agradecidas de que hayan aceptado esta invitación para tocar este tema. Pero quiero empezar justamente con la profesora Bolívar porque como parte es miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, justamente la UCAP se pronunció y quisiéramos saber, bueno, qué es lo que podría pasar, cuál podría ser el escenario, además de, bueno, de la gravedad de este tipo de señalamientos. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que el término es muy desafortunado, pero es una fórmula recurrente por parte del régimen en el sentido de que cada vez que intentan criminalizar a un sector de la población, pues se inventa una etiqueta. Recordemos que en el pasado fueron los guachaqueros o los pimpineros, siempre hay un héroe, los guarimberos, siempre hay un héroe a quien se puede culpar de una situación, ¿no? Entonces, en función de eso, lo primero que hay que decir es que también se está utilizando esta etiqueta indistintamente para quienes facilitan el paso a cambio de un cobro, como para quienes utilizan ese paso para llegar de vuelta a Venezuela, ¿no? Indistintamente se está utilizando este concepto para ambos, indistintamente se está criminalizando, porque esto ya va más allá de las etiquetas, va más allá de la estigmatización. Esto es criminalización del derecho a retornar al país, que es un derecho humano que está consagrado en instrumentos internacionales suscritos por Venezuela y hasta en la misma Constitución. Dice que toda persona tiene derecho a salir y regresar a su propio país. Entonces, es absolutamente inadmisible que se esté criminalizando el hecho de que haya personas que necesitan regresar al país. Ahora, pregunto también, porque bueno, este tema además tiene años, no es que esto es reciente. Ahora con la pandemia, evidentemente, pues la situación puede lucir más compleja, pero igual el tema de los encargados o los guías que conducen a personas de aquí para allá o de allá para acá por la frontera, específicamente se puede hablar, por ejemplo, de la frontera de Táchira con Colombia, esto tiene años. Y le preguntamos justamente a la profesora Vargas qué tanto tiempo tiene y cómo se trabajaba antes el tema, porque ahora, bueno, ahora se criminaliza, pero ¿y antes? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos, gracias por el espacio. Bueno, sí, evidentemente el tema de los pasos irregulares tiene tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 2.200 kilómetros de frontera si nos vamos a especializar justamente en la frontera solo con Colombia, que por supuesto no todo ese largo territorio puede tener un control, ¿no? Pero además, a propósito de lo que mencionaba la profesora Ligia, que se está usando el término de forma indiscriminada,
también hay que decir que los trocheros, o también se le denomina trocheros a esas personas que te ayudan justamente con las carretillas, porque yo lo he visto cuando estaba ahí en la frontera con Cúcuta, que te ayudan con la carretilla a pasar el puente Simón Bolívar, cuando la gente que practica pues lo que llaman migración pendular, que es ir y venir, adquirir productos básicos de cualquier parte del país, porque esto se volvió una práctica regular en el último año. Son personas que también están buscando la manera de sobrevivir en esos espacios, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado me tocó estar en la frontera y dos muchachos que eran profesionales, se autodenominaban a sí mismos pues trocheros, porque ellos pasaban las cosas que compraba la gente y justamente lo hacían como modo de sobrevivir, ¿no? Pero también hay que aclarar una cosa en este sentido, ¿no? Que se habla muy ligeramente sobre terrorismo, sobre delincuencia organizada, cuando se sabe que no son los trocheros los que están generando esta situación irregular y que además sí existen grupos criminales en la frontera que generan otro tipo de dinámicas que ponen en peligro y que siempre han puesto en peligro la vida de los venezolanos que cruzan la frontera, bien sea para migrar o justamente porque tienen que pasar a Colombia a estudiar, a trabajar, a educarse en el caso de los niños, y cuando el gobierno unilateralmente ha cerrado o ha decidido cerrar las fronteras, estos espacios siempre han quedado a merced de estos grupos, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que estamos nosotros viendo ahora es que Nicolás Maduro utiliza una vez más, como bien lo decía la profesora Ligia, un enemigo, o sea, ella decía, siempre hay un culpable, evidentemente, el culpable es ese externo, pero nunca es responsabilidad de los cuellos de botellas, por ejemplo, que ellos están generando para que los venezolanos no vuelvan, más allá del control de la epidemia en fronteras que sabemos que no está siendo efectivo. Claro, porque lo correcto sería que haya un tránsito pues regular, obviamente tiene que haber puntos de control, pero que ese tránsito sea permitido de una manera regular, fluida, sin complicaciones, para que no se produzca también todo ese tránsito por caminos verdes, ¿correcto, profesora Vargas? Evidentemente, exacto. El problema es que al cerrar las fronteras, no permitir los pasos, siempre han estado disponibles y lo voy a poner entre comillas, alternativas que además de ahora utilizarlas como una excusa para tapar una cantidad de negligencias que se están dando en cuanto al control de la epidemia en fronteras y con los retornados, que además la propia negligencia es digamos, estigmatizarlos, el discurso de odio que se está incluso generando en contra de estas personas que están volviendo, evidentemente también es para tapar que los denominados PASI o estos centros de atención al migrante no están funcionando de la manera adecuada. Nosotros vemos como otros países, y vamos a poner el caso otra vez de Colombia, que lo tenemos al lado, están generando políticas para que sus personas regresen progresivamente, hay un control en cuanto a las autoridades migratorias, pero sabemos que en el caso de Venezuela no está ocurriendo esto, empezando porque ni siquiera está abierto el espacio aéreo y el único espacio disponible para poder pasar es justamente la frontera con Colombia, y ya sabemos cuáles son las prohibiciones que desde el lado venezolano se están generando para evitar que estos venezolanos supuestamente entren y propaguen el virus o compliquen la situación del virus, que no es tal, ¿no? Y no la situación del virus, sino que ellos son los propagadores del virus. Eso es lo que me refiero. Como responsable, señalándose como responsable, y al final, bueno, también se insiste en esto de los importados y que son más los casos importados que locales. Al final de cuentas, el punto es que el virus está en Venezuela y lo que hay es que establecer, evidentemente, ¿no? Mayor conciencia individual y colectiva para la protección, la prevención, cumplir con el aislamiento, con la cuarentena, para evitar esa propagación que ya tenemos en Venezuela, más allá de los casos que fueron en algún momento, siguen siendo algunos importados, hay bastantes ya locales. Así es que, bueno, es parte de esa situación y dinámica que no es exclusiva de Venezuela, es del mundo. Pero le pregunto a la profesora Bolívar, porque además mencionaba algo la profesora Vargas interesante, de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los vuelos comerciales, todo lo que es el uso del espacio aéreo está bloqueado. No así en el caso de el tránsito por tierra. Es un contrasentido, porque al final también tú tienes que dejar de una u otra manera que la población, el que pueda, y lo pueda hacer y en el otro país lo puedan recibir, pueda, por ejemplo, recurrir a este uso de los vuelos comerciales para resolver su situación, porque algunos están parados en Venezuela, por ejemplo, pero pueden ser recibidos
perfectamente en otros países, como ya entiendo que ocurre, pero muy graneado con vuelos humanitarios. ¿Por qué esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué radicalizar esto particularmente del espacio aéreo? Y teniendo además esta situación en las fronteras, le pregunta la profesora Bolívar. ¿Cómo separar además lo legal de lo ilegal? ¿Cuál cree usted debería ser la actuación del régimen de Maduro? Pero vamos a hacer una pausa. Me la responde por favor al regreso, profesora Bolívar. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Segunda parte de conversación con la profesora Claudia Vargas y con la profesora Ligia Bolívar. Claudia Vargas es magíster en Ciencias Políticas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, especialista en temas migratorios. Y la profesora Ligia Bolívar es sociólogo, fundadora de Provea, integrante del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Con ambas estamos revisando este tema de los trocheros y, bueno, la amenaza de aplicarles la ley contra la delincuencia organizada. Ahí y se ha denunciado así por parte de defensores de derechos humanos que se estaría ya gestando una estigmatización y persecución a estas personas que hacen vida en la frontera, porque no es exclusivo a la frontera con Colombia en general, pero particularmente a esa donde hay tanto tráfico. Bueno, se podría estar criminalizando y además discriminando, estimulando al odio hacia lo que se denomina la población retornada. Quedó pendiente, profesora Bolívar, la respuesta a la pregunta de cómo hacer para separar lo legal de lo ilegal, que bueno, además es una dinámica que siempre o hace mucho tiempo existe en las fronteras entre Venezuela y los países vecinos. Sí, mira, Gladys, hay un problema adicional y es que estamos paradójicamente, ante un proceso muy controlado militarmente, pero al mismo tiempo muy descontrolado. ¿En qué sentido está descontrolado? En los famosos PASI, si se puede llamar control que se hace en relación con la población que ingresa, se está haciendo en papel. Es decir, no hay ni siquiera un registro digital que permita saber quién está entrando, a dónde va, cuánto tiempo tienen un pase, cuánto tiempo le falta para pasar al próximo, cuándo pasó. Eso no lo tienen. Entonces, el mismo Estado está perdiendo el control del tránsito de las personas. Se supone que una persona entra por la frontera de manera regular, por el paso controlado, y permanece durante 14 días, le hacen su examen, permanece 14 días si no tiene el virus, y de allí pasa a otro sitio ya cerca de su lugar de residencia por otros 14 días, donde le vuelven a hacer otro examen. Pero digamos, el trayecto de PASI 1 a PASI 2 no está siendo controlado. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al retornado de una situación donde el gobierno ha perdido el control. Recordemos que incluso mandaron a tumbar la página de ACNUR, donde estaba la información de los albergues que existían, de su capacidad, etcétera. No hay ningún tipo de información sobre cuántas personas están en esos albergues. En la zona de Santa Elena y Guairén ni siquiera hay albergues, lo que hay es que han agarrado las posadas, y las posadas le dijeron a los posaderos que iban a pagarles una cantidad determinada de dinero, no se las han pagado y que han tenido que hacer los posaderos, pues entonces no le están poniendo ni toalla, ni jabón, ni sábanas, ni almohadas, ni nada a las personas que están allí. Es decir, eso no es una situación sanitaria aceptable. Lo mismo en las escuelas, o sea, esos son sitios que han improvisado, pero mal improvisados en el sentido de que no es siquiera presentan las condiciones básicas. Entonces, si tú no tienes capacidad para controlar el ingreso de la población, no puedes terminar criminalizando a esa población porque se te meta por sitios regulares o irregulares. Exacto. El punto está en cómo tú estás abordando la crisis, evidentemente, ¿no? Y al final el señalamiento siempre es a terceros sobre lo que pueden ser tus propias responsabilidades o son tus responsabilidades como gobierno. Ahora, le pregunto con relación al tema de la legalidad o la ilegalidad que hablaba también la profesora Vargas, sobre el tema de los denominados trocheros, que ellos mismos han autodenominado así por muchos años, y hay una diferencia entre algunos que son auxiliares de estos venezolanos o colombianos que deciden pasar por estos lugares, ¿no? Por estos caminos verdes. Pero también hay otros que son los grupos irregulares, que existen desde hace tiempo, que se vienen denunciando. Entonces, ¿cuál creen ustedes debería ser la actuación del régimen de Maduro con relación a esos grupos que existen desde hace tiempo y que incluso se dice, se especula, yo no tengo las pruebas para hablar con propiedad, pero ha habido investigaciones y supuestamente el trabajo mancomunado con funcionarios de
de cuerpos de las Fuerzas Armadas. Entonces, sobre esta realidad, ¿qué se debería hacer? Mira, ayer, si me permiten un momentico y después le paso la palabra a Claudia, ayer salió precisamente una información que mencionaba cómo un alto representante, por llamarlo de esa manera, del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, jura lealtad total a Nicolás Maduro, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente en la zona de Arauca, los trocheros son los del ELN. Eso no lo está diciendo el gobierno, pero los trocheros, es decir, los que están cobrando por permitir el paso a través de las lanchitas, a través del río, es el ELN. Entonces, si vamos ¿cómo se llama? A llamar las cosas de raíz, hay que abrir los ojos hacia todos lados y no solamente hacia el eslabón más débil de la cadena, que es ese muchacho que mencionaba Claudia, que está con una carretillita llevando y trayendo mercados y mercancía y maletines, ¿no? Entonces, y eso está documentado, perdón, el personero de Arauca ha sacado varias veces ya fotos, porque además hasta recibo da, el ELN hasta recibo da. Entonces, estamos en una situación muy, muy delicada, donde se está utilizando el término indistintamente para muchas personas, pero en realidad estamos frente a 4 sectores diferentes. Uno es la guerrilla, otro es el carretillero, otro es el tradicional trochero y otro es el que está pasando, que es el que está sufriendo las consecuencias de la actividad de los otros 3. Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo humanitario que han hecho los países no está siendo reconocido por el gobierno de Venezuela. ¿En qué sentido? En cuanto que estas personas no se están viniendo a Venezuela porque quieren, sino porque no tienen más opción. No es un retorno voluntario. No es por coacción, pero no es voluntario. Y eso significa, y es por eso que han abierto corredores humanitarios para permitir que las personas regresen. Entonces tú llegas a la frontera y hasta ahí tienes el tapón de corredor humanitario, donde se te bloquea y además cuando logras pasarlo se te criminaliza. Claro, te pueden aplicar lo que ya llaman la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Podría ocurrir y que estas personas puedan enfrentar una pena de entre 8 y 12 años de prisión. ¡Qué drama! Y ya para terminar también las palabras de la profesora Vargas. Sí, fíjate que con respecto al tema de la legalidad, ningún venezolano que quiera entrar es ilegal. O sea, para empezar, el término ilegal con una persona en desplazamiento, pues evidentemente no existe y está amparado bajo el artículo 50. Ya ni siquiera vamos a decirle a Nicolás Maduro que apele digamos, a ordenamientos jurídicos internacionales, sino que nuestra propia Constitución dice que los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de ningún tipo de autorización. Claro, hay muy responsablemente hay que decir si hay una epidemia y tiene que haber un control de la epidemia. Pero la pregunta es, ¿estás controlando adecuadamente la epidemia? Entonces, fíjate, lo primero es eso, diferenciar quiénes son estas personas y bajo quién están actuando. Y si tú me preguntas, una recomendación que debería hacer es, bueno, identifique verdaderamente quiénes son los grupos criminales que están actuando en la frontera y quiénes de verdad están afectando o están generando todo digamos, una dinámica ilícita allí, pero no son los venezolanos que quieren volver y eso es una cosa que es necesario aclararla porque vuelvo a insistir, yo creo que acá se está generando un discurso de odio, incluso de ciberodio, porque cuando nosotros vemos ya cadenas de WhatsApp, vemos Twitter, vemos un correo electrónico activado para denunciar a unas personas que lo que vienen es buscando a Venezuela sus redes de apoyo, porque bien lo dijo la profesora Ligia, y eso creo que todos hemos sido unísonos con eso. O sea, el venezolano acá, tanto su migración como su retorno ha sido absolutamente forzado. Y hay que decir que esas personas, al encontrarse con toda esta situación acá en Venezuela, apenas tengan la oportunidad, van a volverse a ir, porque evidentemente digamos, están volviendo a ser vulnerados al ni siquiera poder entrar a su país, al debilitar estas redes de apoyo, porque obviamente uno lee en las redes sociales, bueno, tengo vecinos que han regresado y resulta que los otros tienen miedo a ser contagiados. Todos somos sensibles al contagio del virus,
Eso es una realidad de la humanidad en este momento. Y no todos los venezolanos que están entrando tienen el virus. Entonces yo creo que hay una necesidad enorme, primero yo a veces digo que a veces hasta de venganza por esas personas que se fueron y que han mostrado afuera con su migración cómo está la situación venezolana, Claro. pero también una necesidad de tapar una cantidad de negligencias Debilidades internas. y de crisis, exacto, que hay en Venezuela hace muchísimos Claro. años, y que esto ahora Gracias simplemente las ha dejado más en evidencia. Así es, gracias a las dos por haber estado con nosotros revisando este tema, estigmatización y persecución a los llamados trocheros. Incluso han advertido representantes del régimen de Maduro que van a aplicar la ley contra la delincuencia organizada hacia ellos. La profesora Claudia Vargas, magíster en ciencias políticas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, especialista en temas migratorios, y la profesora Ligia Bolívar, sociólogo, fundadora de Provea, integrante del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. A las dos, muchísimas gracias por haber participado. Buenas tardes para ustedes y cuídense mucho, por favor. Buenas tardes y gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. Gracias.